Regresé de Milán antes de lo planeado, con la maleta a medio llenar, apenas con algunos recuerdos y bufandas que pensé que le gustarían a Santiago. El vuelo fue largo, pero en mi pecho latía una emoción contenida. Quería ver su rostro iluminarse como antes, cuando le traía algo inesperado, aunque fuera pequeño. Durante semanas, la culpa de dejarlo atrás mientras asistía a reuniones en el extranjero me pesaba. Esta era mi forma de compensarlo. La casona en San Miguel de Allende permanecía inmóvil bajo el sol de la tarde. Sus rejas de hierro pesadas al abrirse. Esperaba escuchar música desde la sala o el murmullo suave del televisor, pero solo había silencio. Demasiado silencio. Mis tacones resonaron suavemente contra el mármol del vestíbulo, el eco rebotando como si la casa misma contuviera el aliento. Mis pasos se detuvieron cuando voces llegaron desde el salón. Una voz cortante, afilada, cargada de desprecio. Era Lorena. Eres un inútil. Tu madre anciana me da asco. Y tú, mírate. ¿Qué clase de hombre eres ahora? Las palabras cortaron el aire como vidrio. Me quedé helada, mis dedos apretando la correa de mi bolso. Me acerqué sigilosamente, espiando por la rendija de la puerta. Lorena estaba erguida, con un vestido ajustado, los brazos cruzados y una expresión fría e implacable. Frente a ella, mi hijo estaba hundido en su silla de ruedas, la cabeza baja, los nudillos blancos de tanto apretar los reposabrazos. No dijo nada, no se defendió. La escena me vació por dentro, dejándome anclada al suelo. Quise irrumpir, protegerlo de cada palabra venenosa, pero mi cuerpo me traicionó. Mis pies parecían clavados al mármol, mi respiración atrapada en la garganta. Un movimiento repentino, Lorena giró la cabeza, entrecerrando los ojos como si sintiera que no estaba sola. Retrocedí hacia las sombras, apretándome contra la pared, con el corazón latiendo a 1000. Un momento después, ella tomó su bolso y salió furiosa por la puerta trasera, sus tacones marcando un ritmo frío hasta que el sonido se desvaneció en el silencio. Me quedé escondida, temblando, con el peso de sus palabras oprimiéndome el pecho. El silencio a mi alrededor era más pesado que una piedra mientras avanzaba, cada respiración arrastrándome hacia la habitación donde mi hijo seguía sentado, solo. Controlé mi respiración antes de entrar a la habitación. Alisando la correa de mi bolso como si acabara de llegar sin pausa, Santiago levantó la cabeza rápidamente, con los ojos enrojecidos, aunque forzó una sonrisa torcida. «Mamá, regresaste temprano», dijo, ajustando la manta sobre sus piernas. Solo un poco de polvo en los ojos. «Nada grave», asentí con suavidad, fingiendo creerle, aunque mi corazón se apretó al escuchar el eco vacío de su voz. Me incliné para besar su frente, dejando mi mano un momento en su hombro. Estaba temblando y deseé que mi toque lo estabilizara. Esa noche, preparé la cena como si fuera cualquier otra. El tintineo de los platos, el aroma del pollo asado, el sonido del agua corriendo cada acto familiar era como una armadura contra las palabras que había escuchado. Cuando la mesa estuvo lista, Lorena apareció con una sonrisa demasiado brillante, demasiado pulida. Me besó en la mejilla, agradeció por la comida y tomó asiento como si el veneno nunca hubiera salido de sus labios. Comimos juntos, los tres, en un silencio roto solo por el roce de los cubiertos. Intenté escuchar a Santiago, pero mi mente regresaba a cada hora que trabajé para construir esta vida. Años despierta hasta pasada la medianoche, cuidando cuentas, persiguiendo contratos, tejiendo esperanzas para que mi hijo tuviera lo que yo nunca tuve. Esta casa, cada azulejo de mármol y superficie pulida, estaba hecha de mi sangre. Era mi prueba de amor, mi escudo contra el mundo. Y ahora me preguntaba si no se había convertido en un escenario para la crueldad. Al otro lado de la mesa, Lorena soltó una risa ligera ante un comentario que Santiago intentó hacer. Su tono era dulce. Sus manos se movían con gracia mientras le servía agua.
pero bajo todo eso aún resonaba el eco de su desprecio. Sonreí débilmente, tragándome el dolor en el pecho, y me dije que debía esperar. Esta noche no era el momento de revelar lo que sabía. Mientras estaba sentada a la mesa, forzándome a masticar y tragar, los recuerdos de años pasados invadieron mi mente como invitados no deseados. Recordé noches limpiando oficinas hasta que me dolía la espalda, solo para correr al amanecer a una fonda a servir café con una sonrisa. Viví con zapatos gastados, faldas remendadas y abrigos baratos para que Santiago tuviera libros, maestros particulares y todas las oportunidades que yo nunca tuve. Cada peso que ahorré fue guardado como una ofrenda sagrada para la vida que quería que él viviera. Cuando la casona en San Miguel de Allende finalmente se alzó, con sus paredes blancas y ventanales altos brillando bajo el sol de Guanajuato, no era solo una casa. Era la prueba viva de décadas de sacrificio, mi resistencia contra la pobreza, mi promesa de que Santiago nunca conocería el hambre ni la humillación que yo soporté. Pensé en el día en que Santiago se graduó, con su birrete ladeado, mientras me sonreía desde el escenario. «Lo logramos, mamá», susurró cuando me abrazó después. Su voz cargada de orgullo. Esas palabras hicieron que cada noche sin dormir valiera la pena. Cuando conoció a Lorena, pensé que mis bendiciones se habían duplicado. Ella tenía carisma, elegancia y un ingenio que alegraba nuestras reuniones. Me llamaba mamá con tanta calidez que creí haber ganado finalmente la hija que siempre deseé. Le enseñé recetas de mi infancia, compartí historias antiguas y le di las joyas de herencia que habían sido de mi madre. Los veía juntos entonces, Santiago fuerte y ambicioso, Lorena radiante y solidaria, y me permití creer que la casona no sería solo una casa, sino un hogar lleno de risas y legado. Ahora, sentada frente a ella mientras sonreía con demasiada dulzura, sentía el peso de esos años oprimiéndome más fuerte, como si las paredes que construí con mi sudor comenzaran a agrietarse bajo su desprecio. El día del accidente está grabado en mí como una cicatriz. Una llamada telefónica destrozó la vida que habíamos construido. La voz de un médico, distante y desapegada. Me dijo que mi hijo había tenido un accidente automovilístico y que debía ir de inmediato. Recuerdo haber apretado el volante con tanta fuerza que mis nudillos se blanquearon, rezando en voz baja, negociando con Dios para que lo salvara. Cuando entré a esa habitación del hospital y vi a Santiago inmóvil, con las piernas sin vida bajo las sábanas, algo dentro de mí colapsó. Intentó hablar, pero su voz se quebró al susurrar. «Mamá, no la siento». Tomé su mano y le prometí que nunca enfrentaría esto solo. Al principio, Lorena estuvo a su lado. Empujaba su silla de ruedas por pasillos estériles. Lo ayudaba en sesiones de terapia dolorosas y hablaba con suave convicción sobre su futuro. Una tarde, puso un ultrasonido en mis manos, sus ojos brillando de alegría. «Mamá, vamos a tener un bebé, por primera vez desde el accidente». Santiago sonrió sin forzarlo. Me aferré a esa esperanza, creyendo que una nueva vida traería sanación a lo que se había roto. Hice lo que siempre había hecho. Vendí uno de los departamentos que rentaba desde hace años y le di el dinero a Lorena para prepararse para el niño. Abrí la caja de terciopelo que guardaba el collar de oro blanco de mi madre y lo puse en sus manos. «Esto es para ti, hija, para el bebé», me agradeció con lágrimas en los ojos. Y quise tanto creer que era genuino, pero con el paso de las semanas, su calidez se desvaneció como agua por un colador. Su paciencia se agotó, sus suspiros se volvieron más fuertes, sus ausencias más largas. La sonrisa que antes saludaba a Santiago se convirtió en una línea fina de irritación. Dejó de asistir a las sesiones de terapia, dejando excusas sobre trabajo o cansancio. Observé cómo crecía la distancia entre ellos. Un espacio lleno de resentimiento y silencio, y cada vez que ella desviaba la mirada de él, sentía como si le diera la espalda a todo lo que yo había dado, todo lo que había sacrificado. Empecé a sentir que la mujer que una vez llamé hija
se estaba convirtiendo lentamente en una extraña en mi hogar. Al principio, los cambios eran sutiles. Lorena llegaba a casa más tarde de lo habitual, diciendo que tenía una cena con clientes o un evento de trabajo. Me decía a mí misma que no debía cuestionarla. La moda requería noches largas y socialización interminable, o eso decía ella, pero las excusas se volvieron frecuentes, y sus ojos ya no se iluminaban al entrar a la casa. Empecé a escuchar su voz a través de las paredes delgadas por la noche, baja y suave, de una manera que nunca había oído con Santiago. A veces reía ligeramente, casi como niña, y el sonido me revolvía el estómago. Cuando pregunté quién era, ella agitaba la mano y decía: «Solo un colega, mamá. Nada importante». Luego bloqueaba su teléfono, girando la pantalla lejos de mí. Por ese tiempo, Ignacio llegó a nuestras vidas. Era fuerte, educado, dispuesto a ayudar a Santiago con tareas que se habían vuelto difíciles. Al principio, estaba agradecida. Lo levantaba de la silla cuando era necesario, ajustaba las rampas, incluso ayudaba con las compras. Pero pronto noté cuánto tiempo pasaba Lorena cerca de él, su mano rozando su brazo al darle instrucciones, su sonrisa más suave de lo que nunca fue en nuestra mesa. Una tarde, entré a la cocina y los encontré riendo juntos. Su risa se detuvo abruptamente cuando aparecí, reemplazada por un silencio incómodo que pesaba en las paredes. Lorena explicó que estaban discutiendo reparaciones para la comodidad de Santiago, pero la forma en que Ignacio evitó mis ojos dijo más que sus palabras. Quise enfrentarla, acusarla de traición, pero me contuve. Tal vez estaba paranoica, tal vez el dolor nublaba mi juicio. Aún así, la sensación punzante dentro de mí crecía cada día. A través de todo esto, Santiago permanecía callado. Veía lo que yo veía, pero nunca habló de ello. Soportaba su distancia con la cabeza baja y las manos apretadas, como si su silencio fuera el único escudo que le quedaba. Ocurrió casi por accidente. Había ido a su habitación una tarde a buscar los papeles del seguro de Santiago. Su doctor pidió información actualizada, y asumí que estarían ordenados en el cajón junto a la cama. Mis manos temblaban mientras revisaba sobres y recibos, hasta que una carpeta con el sello del hospital llamó mi atención. Me dije que debía devolverla, que no era mía para abrirla. Pero algo más fuerte que la duda me empujó. Adentro había registros prenatales, imágenes de ultrasonido y tablas con fechas ordenadas. Mis ojos se detuvieron en la línea que indicaba la concepción. El tiempo era imposible. Santiago ya estaba paralizado y recuperándose en casa durante ese periodo. Lo leí una y otra vez, mi corazón latiendo más fuerte con cada repetición. El aire en la habitación se sentía pesado, pero seguí buscando, como si la verdad misma exigiera ser vista. Bajo una pila de bufandas, encontré un teléfono viejo. La pantalla se iluminó sin contraseña. Mi respiración se detuvo al abrir los mensajes. Hilo tras hilo de palabras, entre Lorena y Ignacio aparecieron apodos cariñosos, promesas susurradas, fotos de ellos juntos en restaurantes y en la playa. Luego un mensaje me heló: cuando vendamos la casa, tendremos todo lo que necesitamos. Solo nosotros. Cerré los ojos, el teléfono temblando en mi mano. Cada sacrificio, cada pedazo de mí que di por la familia que pensé que había construido, se burlaba de estas palabras. Esa noche me senté con Santiago en el silencio del estudio. Le mostré los documentos y el teléfono. Mi voz firme, aunque mi cuerpo quería colapsar. Su rostro palideció, sus manos apretando los brazos de la silla hasta temblar. Por mucho tiempo no dijo nada, solo miró al suelo. Finalmente susurró, con la voz rota: hazlo, mamá, vende la casa. Su firma tembló en los papeles de divorcio, pero sus ojos se alzaron hacia los míos con una claridad que no había visto en meses. Doblé los papeles con cuidado, sabiendo que no había vuelta atrás. El camino por delante ya estaba trazado,
y solo quedaba recorrerlo. El fin de semana siguiente, tomé un camión a Querétaro, donde Guillermo Torres tenía su oficina. Había sido amigo de mi difunto esposo. Un hombre que creía en la integridad incluso cuando otros doblaban las reglas. Cuando crucé su puerta, levantó la mirada con la misma calma que recordaba. Amalia dijo, poniéndose de pie para saludarme. Han pasado años. ¿Qué te trae con tanta urgencia? Puse la carpeta en su escritorio y le conté toda la crueldad de Lorena, la falsa esperanza de un hijo, los mensajes con Ignacio y el plan para despojarnos a Santiago y a mí de la casa por la que sangré. Guillermo escuchó sin interrumpir, sus cejas frunciéndose más con cada palabra. Cuando terminé, se recostó, juntando las manos. Actuaremos rápido. Transfiere tus activos líquidos a un fideicomiso solo a tu nombre. En cuanto a la casa, conozco a un comprador discreto. Nadie, ni siquiera ella, sospechará nada hasta que esté hecho. Su calma me estabilizó. Ese día redactamos los papeles y firmé cada uno con una mano que ya no temblaba. La cuenta estaría protegida. La casa, una vez vendida, estaría fuera de su alcance para siempre. Cuando regresé a casa, me comporté como si nada hubiera cambiado. Preparé la cena. Reí cortésmente ante el parloteo vacío de Lorena. E incluso puse un sobre con dinero en su mano. Para el bebé, dije suavemente. Sus ojos brillaron con gratitud, o tal vez con triunfo. Mientras lo guardaba, no tenía idea de que el suelo se movía bajo sus pies. Esa noche, sentada en mi cuarto, con los documentos guardados bajo llave en mi cajón, sentí por primera vez en meses no desesperación, sino determinación. El juego ya no era suyo. La casa pronto pertenecería a alguien más, y con ella, su ilusión de poder se derrumbaría. Las noches se alargaron, y también sus murmullos. Me sentaba en el pasillo oscuro, escondida tras la barandilla, escuchando el leve murmullo de voces que venía de la cocina. A veces eran risas, agudas y descuidadas, seguidas de palabras que cortaban más que cualquier cuchillo. Cuando la casa sea finalmente nuestra, escuché a Lorena decir una noche, su tono ligero, casi alegre. Ignacio soltó una risita, y el sonido de sus copas chocando siguió. Mis dedos se apretaron contra la barandilla hasta doler, pero me obligué a permanecer en silencio. Que soñaran. Su futuro ya se estaba disolviendo a sus espaldas. Esa misma noche, después de que sus voces se desvanecieron, caminé a mi cuarto y abrí el viejo baúl de cedro. Lentamente, comencé a empacar no mucho, solo lo que importaba. Unas mudas de ropa, documentos importantes, la foto enmarcada de Santiago en su graduación y la guitarra que tocaba en el porche antes del accidente. Sus cuerdas estaban polvorientas, pero sabía que él la querría. Mientras doblaba la última camisa en la bolsa, Santiago entró en la puerta. Su rostro pálido bajo la luz tenue. «Mamá», susurró. «¿Tienes miedo?» Lo miré por un largo momento. Sus ojos cargaban el peso de todo lo que había perdido, pero también un destello de algo más confianza. Puse mi mano sobre la suya y negué con la cabeza. El miedo se fue. Dije en voz baja, «Solo queda la determinación». Asintió, con los labios apretados, y por primera vez desde el accidente vi fuerza regresar a su expresión. Juntos, nos sentamos en silencio, con las bolsas empacadas a nuestro lado, esperando el momento en que el silencio diera paso a la acción. La transferencia se completó por la mañana. 1 millón de pesos descansaba en la cuenta que Guillermo había asegurado para mí, y con eso vino una calma que no había sentido en años. La casa, mis años de trabajo y sacrificio, ya no me ataban, ya no era suya para codiciarla. Caminé por las habitaciones una última vez, mis dedos rozando los mostradores de mármol frío, las barandillas pulidas, las ventanas que alguna vez me llenaron de orgullo. Luego, dejé el sobre en el centro de la mesa del comedor. Adentro estaban los papeles de divorcio que Santiago firmó con manos temblorosas.
y una sola nota en mi letra de ahora en adelante. No tienes nada que ver con nosotros. Cuando regresé al vestíbulo, Santiago esperaba con su bolsa sobre el regazo, su vieja guitarra apoyada contra el lado de su silla. Su rostro estaba pálido pero firme. «Vámonos», dijo simplemente. Abrí la puerta y juntos salimos sin mirar atrás. La camioneta se alejó de las rejas justo cuando el sol se ponía. Miré una vez por el retrovisor, la casona empequeñeciéndose hasta ser solo una sombra. Esa noche, mientras nos instalábamos en el silencio de una pequeña casa rentada, imaginé la escena que se desarrollaba en el lugar que dejamos. Lorena entrando por la puerta, sus tacones resonando contra el mármol, solo para encontrarse con el vacío, sin muebles, sin voces, sin la seguridad de las paredes que creía que un día serían suyas. Solo silencio y el sobre en la mesa. Su grito resonaría contra las habitaciones vacías, pero no lo escucharía. Ya me había ido, llevando a mi hijo hacia una vida que nadie podría robarnos. El pueblo costero de Puerto Vallarta nos recibió con el aroma a sal y el sonido de las olas rompiendo contra la orilla. Nuestra nueva casa era modesta. Un pequeño bungalow con persianas azul claro y un balcón que se abría al golfo. No tenía pisos de mármol ni techos altos, pero era nuestra, intocada por mentiras o traiciones. Cada mañana llevaba a Santiago por el malecón, la brisa del océano aliviando el peso de nuestros hombros. Hablábamos poco al principio, dejando que el ritmo de las olas llenara el silencio. Poco a poco, su risa regresó, primero tímida, luego más plena, como si el mar la trajera de vuelta. Por las noches volvió a tomar su guitarra. Las cuerdas estaban oxidadas, sus dedos rígidos, pero pronto una melodía flotó por las ventanas abiertas, suave y exploradora. Me sentaba a su lado, viendo cómo el brillo regresaba a su rostro mientras la música lo traía de vuelta a sí mismo. Por primera vez en años, sentí que no solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo. Pensé en todos los años que elegí el silencio, creyendo que mantendría la paz, protegería a mi hijo, protegería nuestro hogar. Pero el silencio solo me había enjaulado. Fue mi decisión de actuar, de recuperar nuestro futuro, lo que nos liberó. Mientras el sol se hundía en el horizonte, Santiago tocó una melodía familiar y me miró con una sonrisa que me recordaba al niño que alguna vez fue. En ese momento, supe que la casona, el dinero, incluso la traición, todo nos había llevado aquí, a una vida construida no sobre mármol, sino sobre dignidad. Si el respeto, no la sangre, define a la familia, ¿quiénes quedarían realmente en la tuya?